Hola, bienvenidos a un nuevo video de Catitas Crochet, en donde vas a aprender a tejer muchas cosas hermosas. Yo soy Katherine y hoy les voy a enseñar a realizar estos hermosos zapatitos con la flor que realizamos en el video que dejaré por aquí. Estos zapatitos son para una bebé de 6 a 9 meses, ya que su plantillita es de 11 centímetros. Están elaborados en varios colores. Yo le he puesto este tono chocolate en la parte de abajo y su botón a juego. Pero si ustedes quieren también pueden hacerla del color rojo y le ponen el botón rojo o como ustedes quieran. Lo importante es realizarla y aquí lo vas a aprender paso a paso. Yo aún no le he pegado la plantilla de foamy para que vean cómo queda, pero luego la voy a estar pegando con goma fría. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y si te gustaron estos zapatos, no dudes en dejarme un like por aquí o comentarios en la parte de abajo. Así que sin más, vamos a ver qué es lo que voy a necesitar para hacer estos zapatos. Hilo color chocolate, en este caso de la línea Clea, lo voy a usar en doble hebra. Hilo color blanco, también de la línea Clea. Aguja de tejer, en este caso voy a usar la 1.25, pero si no la tienen pueden usar la 3 de marca Macusa. Son bastante parecidas. Foamy, recortado como una plantillita. En este caso yo estoy utilizando esta que es suavecita. Ustedes pueden usar el liso o el estampado como ustedes lo deseen. Marcadores, hilo y aguja. Dos botones, en este caso yo pude conseguir estos que son en tono chocolate, miren, pero si no tienen de estos también pueden usar en color rojo. Y tijeras. Comencemos. Vamos a tomar nuestro hilo de color chocolate y vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer 24 cadenas. Para la primera vuelta vamos a contar 3 cadenas y a partir de esa vamos a realizar un aumento con medios puntos altos. Ahora vamos a continuar realizando 9 medios puntos altos. Ya realizado los medios puntos altos, vamos a realizar 10 puntos altos y ahora vamos a realizar 7 puntos altos en la última cadena que tengo aquí para crear la parte de adelante de nuestra suelita. Ok, ya he realizado mi aumento. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte contraria, o sea, vamos a realizar 10 puntos altos, 9 puntos medios altos y aquí vamos a realizar 2 puntos medios altos, ¿ok? Ok, ya llegué al final, realicé mi aumento y ahora voy a cerrar esta primera vuelta con un punto raso por aquí. Ahora voy a subir 3 cadenas y voy a realizar 2 aumentos, uno aquí y el otro acá. El aumento va a ser de 2 puntos y de puntos altos. Ya realizados mis 2 aumentos con punto alto, vamos a seguir trabajando punto alto en cada punto hasta llegar hasta aquí, antes del aumento de la vuelta anterior. Ok, al llegar al final, ya miren que ya llegué antes del aumento de la vuelta anterior, vamos a realizar 6 aumentos aquí, igual con punto alto y de 2 puntos cada aumento, ¿ok? Ya realizados mis aumentos, vamos a continuar realizando punto alto hasta llegar al aumento de la vuelta anterior.
Ok, miren, yo llegué al aumento. Ya aquí se ve, miren que yo hice aquí 5, o sea, 2, 1 y 2. Entonces, llegamos a antes de ese primer punto. Entonces, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento aquí. Y luego de allí vamos a hacer un punto alto en donde empezamos las 3 cadenas para formar otro aumento. Y para cerrar esta vuelta, claro, vamos a hacer un punto raso por aquí. Y ya nos queda la parte de atrás. Esta recuerden que es la segunda vuelta. Entonces ahora para subir a la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a realizar 4 aumentos, o sea 1, 2, 3 y 4. Miren que el último es en medio del último aumento de la vuelta anterior de esta parte de aquí, ¿ok? Importante, esta vuelta también es con punto alto, o sea que todos los aumentos y todos los puntos serán con punto alto. Ahora ya realizados mis aumentos, vamos a seguir con punto alto hasta llegar a antes del aumento de la vuelta anterior. Ya yo he llegado a antes del aumento pasado, así que ahora vamos a realizar un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto hasta llegar al último aumento. En total son 6 aumentos intercalados por un punto alto. Ok, ya he realizado mi último aumento, así que ahora me voy a mantener trabajando puntos altos hasta llegar aquí en donde hicimos el aumento de la vuelta anterior. Ok, miren, ya llegamos al aumento de la vuelta anterior, así que allí vamos a hacer un aumento, en el siguiente también, y por último en el mismo punto donde subimos las 3 cadenas vamos a hacer un punto alto también para realizar el último aumento. Y cerramos con un punto raso. Esta fue la tercera vuelta, miren, ya vamos avanzando. Ahora vamos a hacer la número 4. Esta es súper sencilla. Vamos a subir con una cadena y en esta parte de aquí vamos a realizar puntos bajos sin aumentos. Y al llegar aquí, entonces sí vamos a hacer unos aumentos, ¿ok? Ahorita nos mantenemos haciendo puntos bajos. Ok, miren, ya llegamos a antes del aumento de la vuelta anterior y en esta vuelta vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos hasta llegar al último aumento de esta parte de acá arriba, ¿ok? Los aumentos básicamente van a ser dentro del aumento de la vuelta anterior. Miren, aquí ya hice un aumento, 2 puntos bajos y el segundo aumento va a ser aquí en el medio de el aumento de la vuelta anterior. Ok, miren, ya yo llegué al último aumento. Ya realicé mi último aumento allí y ahora voy a realizar puntos bajos hasta llegar a este punto de aquí. Ok, antes de la cadena que subimos al inicio. Y bueno, ya como saben, esta es la última vuelta, así que ahorita nos preparamos para ir subiendo y poco a poco ir realizando nuestro zapatito, que al final quedará hermosísimo. Ok, miren, ya yo llegué al punto donde les dije que quería llegar y ahora lo que voy a hacer es cortar mi hilo
lo voy a sacar y ahora voy a realizar mi cierre perfecto como les he estado enseñando en los videos anteriores. Ahora, a mí me gusta hacerle una especie de nudo y para ello yo paso mi aguja por aquí, saco un poco y paso estos hilos por aquí. Es importante cortar el hilo con una distancia bastante larga para poder hacer todos estos tipos de cosas. Ahora lo que yo voy a hacer es esconder mi hilo. Ok, miren, les voy a mostrar el acabado. Así nos queda nuestra suelita. Ya yo escondí mi hilo. Aquí miren que no se ve la unión gracias al cierre perfecto. Y vamos a medirla para que sepan cuánto mide esto. Cuánto mide esta suelita. Esta suelita mide 11 centímetros, ¿ok? Ups, aquí. 11 centímetros. Ahora miren, vamos a subir, qué emoción. Vamos a colocar nuestra aguja aquí y vamos a buscar el centro. Nos dicen que es aquí. Vamos a tomar solamente los hilitos inferiores, ¿ok? Solamente estos hilitos de aquí. Ya que, como pueden ver, cuando uno va tejiendo va dejando dos hilos, uno inferior y otro superior. Vamos a tomar solo el inferior y ya yo he realizado un nudo deslizado y este nudito lo voy a introducir por aquí y vamos a subir 3 cadenas y vamos a ir realizando punto alto en todo alrededor de nuestra suelita, tomando solamente la hebra inferior. Esto lo vamos a repetir durante 2 vueltas. Esta es la primera, así que después que terminamos la primera, cerramos con un punto raso aquí y subimos a la segunda y es igual a la primera, o sea que es toda en puntos altos. Ok, ya yo he realizado mis 2 vueltas de puntos altos y le he colocado estos 2 marcadores. Para saber dónde colocar los marcadores, yo me vine acá atrás y empecé desde aquí. Aquí tenemos 6 aumentos, así que me fui por esta línea y llegué aquí al centro. Entonces después que llegué aquí al centro conté para acá 12 y de aquí para acá 12 y allí fue donde puse los marcadores. Yo voy a quitar el pie plástico y voy a levantar 3 cadenas y voy a ir realizando puntos altos hasta llegar a este punto de aquí, porque de aquí del marcador hacia adelante vamos a hacer unas disminuciones. Ok, miren, yo he llegado a el punto que está antes del marcador, entonces voy a quitar mi marcador para poder trabajar y vamos a ir realizando disminuciones con puntos altos de esta forma hasta llegar al otro marcador. Ok, al llegar al otro marcador vamos a quitarlo y vamos a seguir realizando puntos altos hasta llegar al inicio de la tercera vuelta. Ok, miren, ya yo terminé la tercera vuelta, así que cerré con un punto raso y ahora voy a subir una cadena y voy a realizar puntos bajos, pero antes de eso vamos a marcar hasta dónde vamos a realizar esos puntos bajos.
Ok, vamos a llegar aquí a donde está la disminución y vamos a contar 1, 2, 3. En esta número 3 vamos a colocar nuestro marcador allí y vamos a trabajar puntos bajos hasta llegar aquí, hasta antes del marcador, ¿ok? Ok, miren, ya yo llegué al punto que está antes del marcador. Se me olvidó decirles que acá también había que poner el marcador 3 puntos después de la disminución, así que lo voy a colocar por allí. Y bueno, miren, ahora en este marcador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con un punto medio alto. Ahora vamos a hacer una disminución de punto alto. Y luego vamos a ir realizando un punto alto, una disminución, un punto alto, una disminución hasta llegar a aquí, ¿ve? ¿Por qué allí? Porque en porque en este marcador vamos a realizar el punto medio alto que hicimos acá al inicio para subir este que está aquí. Así que bueno, por ahorita me mantengo realizando la disminución y luego el, el punto alto. Ok, miren, ya yo llegué a donde está el marcador casi, porque allí voy a realizar el punto medio alto. Voy a quitarlo. Realizo mi punto medio alto. Y ahora continúo realizando puntos bajos hasta llegar al inicio de la vuelta número 4. Ok, ya yo he realizado la vuelta número 4, como pueden ver aquí. Para la vuelta número 5 voy a subir una cadena, voy a realizar un punto bajo en el punto que sigue y en el siguiente voy a hacer una disminución de esta forma. Entonces ahora voy a ir trabajando puntos bajos hasta llegar al marcador que coloqué y miren dónde lo coloqué. Aquí está la disminución de la vuelta anterior, entonces conté solamente un punto y allí puse mi marcador, ok, porque allí vamos a empezar unas disminuciones. Entonces, como vamos a hacer las disminuciones con puntos altos, esta vez yo no conté la de punto medio alto, así que llegamos con puntos medios hasta aquí, ya que aquí va a ser una de medio punto alto para ir subiendo. Así que por el momento me mantengo realizando puntos bajos. Ok, ya yo llegué aquí, como les comenté anterior al marcador, voy a realizar un punto medio alto para ir subiendo. Y ahora voy a realizar una disminución con puntos altos. Esta vuelta va a ser básicamente igual que la vuelta anterior. En esta parte de aquí voy a realizar una disminución, un punto alto, una disminución y un punto alto hasta llegar al marcador.
Ok, miren, yo llegué aquí al marcador casi, hice mi punto alto y entonces ahora voy a hacer la disminución correspondiente a esta parte. Voy a quitar mi marcador, realizo mi disminución y luego un punto medio alto y luego voy a ir realizando puntos bajos. Ok, miren, algo que no les dije. Ok, miren, aquí la última disminución fue después de la disminución de la vuelta anterior y acá también después o antes, en este caso, de la disminución de la vuelta anterior. Así que bueno, ahora voy a seguir realizando mis puntos bajos. Ok, miren, ya mi zapatito va tomando forma. Ustedes le tienen que ir dándole la formita con la yema de los dedos y podrán ver que ya está tomando la formita de un zapato. Esta disminución de aquí la realizamos ya que recuerden que el pie o el talón va hacia adentro así, ¿verdad? Entonces es como para que se vaya moldando el piecito del bebé. Entonces miren, ahora vamos a realizar ya la vuelta número 6 y para ello yo he colocado estos marcadores aquí después de la disminución. Conté 2 puntos y allí puse mi marcador. Igual acá, después de los 2 puntos yo coloqué mi marcador. Entonces miren, yo voy a ir realizando puntos bajos hasta llegar al marcador. Esta vez sí, todo puntos bajos hasta el marcador, o sea, hasta aquí. Ok, ya del marcador para allá vamos a hacer otra cosa. Ok, miren, ya yo he llegado al marcador, lo voy a quitar y allí voy a realizar una disminución con puntos medios altos. Luego realizo un medio punto alto y ahora voy a realizar puntos altos. Ya realicé mis 8 puntos altos, así que ahora voy a realizar mi medio punto alto. Y como ya nada más falta un puntito y sigue el marcador, voy a quitarlo porque allí va la disminución con medio punto alto. Voy a insertar por aquí, introducir mi aguja, saco, introduzco la siguiente y cierro de esta forma. Entonces ahora sigo realizando puntos bajos hasta llegar a donde empecé. Ok, miren, ya yo he llegado al final, mi último punto bajo. Ahora yo voy a cortar el hilo, voy a cortar este hilo de aquí, voy a cortarlo y voy a sacarlo. Este hilo lo voy a pasar por aquí para hacer el cierre perfecto. Luego por acá yo realizo un nudito y este hilo lo voy a esconder. Ahora miren, yo coloqué estos marcadores aquí y me preguntarán cómo los coloqué ahí, cómo supe que era allí. Bueno, me vine acá atrás y aquí miren, tengo mis aumentos aquí y empieza aquí y termina aquí. Entonces conté 5 puntos altos después del aumento.
serían 2, 4, 5. Entonces me fui por aquí y allí coloqué mi marcador. Igual acá, conté 3, 5 y me fui directo hacia arriba. Y allí coloqué mis marcadores. Ahora voy a tomar mi hilo blanco para subir y hacer la correíta de arriba que va con el botón. Voy a empezar con un nudo deslizado. Y este nudo deslizado lo voy a colocar en el primer marcador de aquí. Pero antes de colocarlo por allí, voy a quitar mi marcador, ya que se me hace un poco difícil. Introduzco mi aguja y saco el anillito. Listo, ahora lo saqué. Recuerden que vamos a tejer sobre este hilo para que no se vea. Vamos a subir 3 cadenas y ahora vamos a realizar 24 puntos altos en todo este borde hasta llegar al marcador. Ok, miren, ya yo llevo 23 puntos altos, así que la número 24 la voy a realizar aquí donde estaba marcador. Voy a girar y voy a realizar 2 cadenas y vamos a seguir con medio punto alto. Vamos a tejer toda esta vuelta en puntos medios altos. Ok, ya yo realicé mi vuelta con puntos medios altos. Miren que aquí yo realicé también uno en las 3 cadenas que subimos al inicio. Y bueno, un punto importante aquí es que yo realicé 25 puntos altos contando las 3 cadenas que hicimos al inicio. Ahora vamos a hacer la correíta en esta vuelta. Y como este es el zapato del pie izquierdo, lo vamos a hacer de este lado. Para ello vamos a realizar 28 cadenas que van a ser la base. Ya realizadas mis cadenas, ahora vamos a hacer 5 puntos altos dobles y para ello vamos a tomar doble lazada y vamos a contar 5 cadenas a partir de la aguja. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a realizar nuestro primer punto alto doble. Ya tenemos uno, así que vamos a continuar realizándolos hasta tener 5. Ok, ya aquí tengo mis 5 puntos altos dobles y ahora voy a continuar con punto alto alargado. ¿Cómo hacemos este punto alto alargado? Tomamos, introducimos la aguja, tomamos nuevamente, tomamos e introducimos y cerramos. Y así lo vamos a ir realizando en todas estas cadenas. Y por aquí también hasta llegar al último punto que se ve aquí. Ya he terminado mi última vuelta con puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es darle un acabado más lindo y para esto vamos a realizar puntos deslizados por aquí en todo el borde de nuestro zapatito y esto va a hacer que se vea aún más lindo. Ya yo he realizado mi vuelta con puntos deslizados, como lo pueden ver el acabado es más lindo e incluso le coloqué el botón. Ya solamente me falta colocarle el aplique de la flor que hicimos en el video anterior, que se los voy a estar dejando por aquí si no lo han visto. Y bueno, luego de eso lo voy a colocar en un zapatito plástico que tengo por aquí y lo voy a dejar todo un día para que vaya tomando la forma del zapatito de plástico y se vea más como un zapato.
Ya lo acomodo allí con mis dedos, mis manos. Ok, y aquí ya solamente miren que entra súper fácil. De esta forma queda. Queda así gruesecito porque saben que hay bebés que tienen el piecito más gordito y si lo tienen más delgadito, bueno, ustedes solamente corren el botón, digamos aquí, listo. Ustedes juegan allí con la medida del botón. Y bueno, y si tienen a su bebé en casa, solamente le miden aquí lo que es esta parte del pie de su bebé y de repente le hacen esta correíta un poquito más pequeña como ustedes quieran. Ok, miren, para el pie izquierdo es un poco diferente. Ya yo tengo aquí mi segunda vuelta de puntos medios. Ahora lo que vamos a realizar es hacer un punto bajo, 2 cadenas y vamos a realizar puntos altos alargados como lo hicimos en el zapatito anterior hasta llegar aquí. Ok, miren, ya yo llegué al final, como pueden observar aquí. Ahora voy a realizar 28 cadenas y al llegar a las 28 cadenas voy a realizar puntos altos doble en la número 5, en la cadena número 5 a partir de la aguja. Aquí hay 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a realizar un punto alto doble y voy a seguir haciéndolos hasta llegar a 5. Ya yo tengo uno, así que me faltan 4. Ok, ya he realizado mis puntos altos doble. Voy a seguir realizando puntos altos alargados de esta manera. Tomo, introduzco, saco, introduzco por aquí y cierro. Esto lo voy a repetir hasta llegar a la última cadena. Ok, miren, ya yo llegué al final, a la última cadena, y ahora voy a cerrar por aquí con un punto raso o un punto deslizado y voy a seguir realizando puntos deslizados en todo el borde de mi zapato como lo hicimos en el zapatito contrario. Ya aquí tengo mis zapatitos terminados, miren qué hermosos, ya con todos los detalles. Y bueno, hemos llegado al final del video, espero les haya gustado y de ser así regálenme un super like y dejen sus comentarios en la parte de abajo. Recuerden suscribirse ya que es totalmente gratis y presionar 2 veces la campanita para que te lleguen mis nuevos videos. También voy a estar dejando por aquí mis redes sociales para que me visites y puedas ver todas las creaciones que he estado realizando. Esto ha sido todo por hoy y no quiero irme sin antes desearles una feliz Navidad. Espero que la pasen muy bien y muchas gracias a todos los que están aquí acompañándome, regalándome de su tiempo en cada video que subo. Nos vemos en el próximo video. Bye.